Vayan abriendo sus Biblias en el Santo Evangelio según San Marcos. Vamos a leer de los versos 46 al 51. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, 46 al 52. Capítulo 10. Vamos a leer los versos 46 al 52. ¿Lo tienen ahí? Le podría poner sobre sus pies por un momento mientras leemos el pasaje, en reverencia al Señor y a su palabra, al que por gracia del Señor en su misericordia nos bendiga. Marcos 10, 46 al 52. ¿Todo lo tienen? Todo el que lo haya encontrado, por favor, póngase sobre sus pies. ¿Listos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el pasaje. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde? Este sermón fácilmente podríamos darle cualquier cantidad de títulos y podríamos darle cualquier cantidad de interpretaciones. Yo podría decir que este sermón lo podríamos llamar un cheque en blanco, por lo que el Señor le dice a Bartimeo en el versículo 51, cuando le dice: ¿qué quieres que te haga? Porque pocas veces el Señor Jesús, ante un enfermo o ante la necesidad de una persona, le dice algo como esto: ¿qué quieres que te haga? Eso es un cheque en blanco, que usted lo puede llenar con los ceros que quiera, porque sabe que el banco se lo va a pagar sin ningún problema. Usted le podría poner a este sermón también: el ciego Bartimeo es sanado de la vista, Bartimeo el ciego, como usted lo quiera llamar. Pero yo lo titulé La capa. La capa. Sencillo, la capa. Todos hemos tenido cosas que dejar en el transcurso de nuestras vidas, y especialmente cuando hemos venido a Cristo. Hemos tenido que dejar muchas cosas a un lado para obedecer su palabra y para obedecer lo que el Señor nos manda en las Escrituras. No necesariamente porque fuera malo. A veces lo más difícil de abandonar no es el pecado, aunque el pecado es complicado de abandonar, pero el pecado, cuando tenemos las fuerzas del Señor, lo podemos dejar a un lado. A veces lo más difícil de abandonar es aquello que nos da seguridad, que nos da confianza, que nos permite sentirnos seguros, que nos permite sentirnos protegidos. Una casa, un trabajo estable, la rutina diaria de hacer las cosas, una etapa de la vida, el aprendizaje, cosas que nosotros consideramos que nos protegen y que nos guardan. Un recuerdo, por ejemplo, una manera de hacer las cosas. Si no lo hacemos así, no nos funcionan, pero me gusta que se hagan así porque así funcionan y así las he hecho toda la vida. Hay cosas que fueron necesarias para sobrevivir una temporada, pero se convierten a veces en obstáculos cuando Dios quiere que hagamos otra cosa o que cambiemos nuestra forma de pensar. Y eso es exactamente lo que encontramos en la historia de Timeo. Realmente este hombre debería de llamarse Timeo. No entiendo por qué le pusieron Bartimeo, porque el nombre de él es Timeo. Usted lo ve ahí en el versículo 46, cuando dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Es más, hermanos, perdónenme, este hombre no tiene nombre. Este hombre no tiene nombre. Bar en hebreo significa hijo de. ¿Los han visto los muñequitos que se llaman Bart Simpson? ¿Lo han visto? ¿Algunos han visto a Bart Simpson o no? Los muñequitos Bart Simpson.
El nombre real de él es hijo de Simpson. El apellido de su papá es Simpson. Entonces, en la época antigua, cuando un hombre no tenía nombre ni apellido, le ponían el nombre del papá. Cuando no sabían cómo se llamaba, le decían, este es hijo de, por ejemplo, este es Daniel, el hijo de Nimnor, ¿sí? Manuela, hija de Ángela. Entonces, este hombre, en el contexto bíblico, no tiene nombre. Usted se da cuenta que en el versículo 51 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jerusalén, de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, ¿hijo de quién? Timeo, es decir, Timeo, Bartimeo. Ahí está la combinación del nombre, no sé si me hice entender. Estaba sentado junto al camino. Este hombre sin nombre era un ciego que estaba sentado ahí. ¿Por qué el detalle más extraño de la historia es la capa que Timeo tiró? ¿Por qué el detalle más extraño de la historia no es que el ciego gritó? No es que el ciego dijo Jesús, hijo de David. No es que el ciego haya sido sanado, aunque eso es un detalle muy importante. No es que Jesús se detuvo. No es que recibió la vista. El detalle más extraño que el evangelista Marcos deja plasmado en la palabra del Señor es que dice, entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué mencionar la capa? Porque la capa, como ya les he dicho en el pasado en algunas clases, representaba una vida completa. La capa representaba identidad, representaba una manera de sobrevivir, representaba lo que era Timeo. Y la gran lección de esta historia es que hay temporadas que no pueden acompañarnos al futuro que Dios quiere que nosotros tengamos. Hay cosas que necesitamos dejar a un lado para poder avanzar y poder seguir en lo que Dios quiere que hagamos constantemente. Primer punto, rápido, fácil. Reconociendo el momento. Noten lo que vamos a aprender con este título del mensaje, reconociendo el momento. Marcos nos dice que Jesús sale de Jericó. Yo les he enseñado muchas veces que una muy buena manera de interpretar la Biblia es poner cuidado en los detalles. ¿Qué hace? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje secundario? Nombres de las ciudades, nombres de lugares, quiénes intervienen en la historia. Noten ustedes que el versículo primero, el versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Marcos dice que Jesús sale de Jericó. Este detalle es muy importante, porque Jesús no está simplemente caminando. Jesús va rumbo a Jerusalén, a la entrada triunfal, a la crucifixión. Va a la cruz, va a morir en la cruz del Calvario por los pecados de los que él haya escogido. Los acontecimientos finales del ministerio terrenal de Jesucristo están cerca. La entrada triunfal está a la vuelta de la esquina. La pasión está a la vuelta de la esquina. La cruz del Calvario está cerca, está pronto a que pase. Y precisamente en ese pasaje aparece este ciego, que por lógica le vamos a poner Bartimeo. Estaba sentado a la orilla del camino, ciego, mendigando. Un hombre acostumbrado a depender de los demás, parecido al hombre del que enseñamos la semana pasada. ¿Recuerdan el hombre de la mano seca? Un hombre que dependía de otros, pero este tenía un problema más grande, era que estaba ciego. No podía moverse por sí solo, no podía caminar por sí solo. Posiblemente tenía algo que se llama un lazarillo. Un lazarillo es un niño que lo guía y lo lleva y lo trae. ¿Han visto muchos ciegos en la calle con una persona que los guía y lo trae? En esa época no existían los bastones, ¿no? Ni los lugares que tocaban así en el piso para ver por dónde iban, porque era muy complicado. Pero posiblemente este hombre tenía un niño que lo traía en la mañana, lo sentaba ahí y lo dejaba todo el día a la intemperie y al sol, y lo recogía por la noche para llevarlo a dormir en la casa, a ver cuánto dinero había recolectado, cuánto dinero tenía. Dependía de los demás. Él no dependía de sí solo, pero cuando escucha que Jesús pasa, ocurre algo extraordinario con este hombre. Es el que menos tiene que ver en la historia, es el que menos tiene que conocer a Jesús. Es el que menos sabe quién es Jesús. La multitud escucha la voz de Timeo, porque Timeo, con una voz de esperanza o con unos oídos de esperanza, entiende y oye por la multitud que Jesús va caminando, que ha llegado a la ciudad o que va a atravesar la ciudad. Una de las cualidades de los ciegos es que desarrollan otros sentidos. ¿No han visto los ciegos que escuchan perfectamente, que tienen un oído pero finito, finito, que usted habla por allá y ellos escuchan perfectamente?
Este hombre escuchó la multitud. Bartimeo escucha la esperanza. La multitud ve, la multitud está caminando por ahí. Bartimeo reconoce al Mesías. Bartimeo no tenía la posibilidad de ir detrás de Jesús. Bartimeo no podía decir, voy a dejar este lugar de mi trabajo y voy a ir a Jesús, a ver a Jesús donde está en Jerusalén, a pedirle un milagro. No lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Pues porque lógicamente no veía y dependía de los demás. Y si el otro no lo llevaba, Bartimeo no podía ir. Por eso Bartimeo grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí es donde cobra sentido el título del punto. Aprovecha la oportunidad. Este título es importante en el contexto que nosotros estamos leyendo de Marcos. ¿Por qué es importante? Porque Bartimeo le da un título mesiánico a Jesús. Lo llama hijo de David. Cosa que no habían hecho ¿quiénes? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas. Cosas que otros no le habían dicho a Jesús a pesar de que habían caminado con Jesús por mucho tiempo. A eso quiero llevarlo. A que usted entienda que Bartimeo no conoce a Jesús. No sabe quién es Jesús. A Bartimeo solamente le han llegado rumores de que Jesús sanó a un ciego en un lugar, a una mujer de flujo de sangre en otro lugar, que resucitó a Lázaro, que resucitó una niña, que hizo el milagro de los panes y los peces, que caminó sobre el agua. Bartimeo ha escuchado las historias, pero Bartimeo no ha visto físicamente a Jesús, no sabe quién es Jesús. Pero Bartimeo, con solo haber escuchado esas historias, realmente entiende quién es Jesús, porque ese ciego desconocido, sentado a la orilla del camino, le da un título mesiánico al Salvador y lo llama Hijo de David. Bartimeo no puede ver físicamente, pero ve espiritualmente, que es algo maravilloso en la vida de Bartimeo. Entiende quién es Jesús en ese momento. Reconoció que Jesús es el Rey prometido, porque cuando lo llama Jesús como Hijo de David, ¿cierto? Le está dando el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que las profecías decían que de David iba a nacer uno que se iba a sentar en el trono y que iba a ser el Rey eterno. ¿Cómo Bartimeo entiende eso? ¿Cómo Bartimeo logra entender y darle ese título mesiánico a Jesús? Reconoce que Jesús es la esperanza de Israel. Bartimeo se levanta en medio de una multitud que está siguiendo a Jesús para ver qué le dan. ¿Sí? Recuerden ustedes que en el pasado Jesús le dice a la multitud, ustedes están detrás de mí porque tienen hambre y porque quieren que yo les dé comida. Esta multitud posiblemente tenía ese mismo propósito, o a lo mejor querían un milagro del Señor Jesús. Bartimeo es el único que lo reconoce como Mesías. Por eso reconoce que es la esperanza de Israel. Y es también su propia esperanza, no solamente la esperanza de Israel, sino que Bartimeo ve la oportunidad de su vida al saber que Jesús está caminando por ahí y le dice, Jesús, hijo de David. Aquí encontramos una de las grandes ironías del Evangelio de Marcos. El hombre que no puede ver es el que verdaderamente está viendo y entendiendo quién es Jesús. Eso es hermoso. Porque el hombre que no puede ver físicamente es el que entiende quién es Jesús espiritualmente. Y sabe que ese Jesús es ese Mesías que fue prometido en Isaías, en Jeremías, desde Génesis 3:15, que fue prometido a Abraham, que fue prometido a Israel, que se iba a sentar en el trono para siempre y por siempre. Y mientras muchos observan a Jesús con sus ojos físicos, este hombre ciego percibe con claridad espiritual quién es verdaderamente Jesús. Y la ceguera más peligrosa nunca ha sido la de los ojos físicos. La ceguera más peligrosa siempre ha sido la ceguera espiritual. Porque cuando estamos ciegos espiritualmente, por más que el Señor haga cosas alrededor nuestro, nunca las vamos a ver. Nunca las vamos a entender. Hay una ceguera también muy problemática y muy complicada, y es la ceguera del corazón. La semana pasada recuerdan que hablamos de unos fariseos que querían acusar a Jesús, que estaban ciegos en sus corazones, llenos de rabia, de ira, y que querían matar a Jesús. Pues aquí posiblemente también hay muchos ciegos de corazón, que están caminando con Jesús, pero no saben quién es Jesús. Y en esta historia, el hombre físicamente ciego ve más que la multitud que lo rodea, porque nadie, o Marcos, o ninguno de los otros evangelios dicen que algún otro llamó a Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y aquí está una de las enseñanzas más grandes que podemos sacar de este pasaje, es que no todos reconocen los momentos de Dios cuando llegan. Algunas veces no nos damos cuenta el momento en que Dios nos está bendiciendo, nos está hablando, nos está utilizando, y a veces no lo entendemos y dejamos pasar ese gran momento de la bendición de Dios sobre nosotros. Todo por estar como ciegos espiritualmente. Hay personas que están rodeadas de actividad espiritual, de vida espiritual, y no perciben lo que Dios está haciendo. Bartimeo sí. Entiende que Jesús está pasando y entiende que no puede desperdiciar ese momento. Israel llevaba siglos esperando el Mesías. Siglos, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3:15, desde la promesa hecha a Abraham, llevaban siglos esperando que viniera el Mesías. Generaciones enteras habían hablado de su venida, tenían la Torá que hablaba de su venida. Sin embargo, cuando finalmente Jesús llegó, muchos no lo reconocieron y al contrario lo rechazaron y lo mataron. Bartimeo sí, el de menos, entendió que Jesús estaba pasando por ahí. Entendió que aquel no era un día cualquiera, no era una multitud cualquiera, no era un maestro cualquiera. Dios estaba actuando enfrente de Bartimeo y Bartimeo comprendió que el momento que Dios le estaba dando, que la oportunidad que Dios le estaba dando, requería una respuesta de él y no decisiones aplazadas. Miren, hermanos, ¿ustedes han visto los trenes en las películas? O el bus. Algunos hemos tomado el bus, ¿cierto? Si a usted se le pasa el bus, ¿qué le toca hacer? Esperar a otro. Y posiblemente hay buses que no vuelvan a pasar porque pasan una vez en la vida. Hay rutas que no pasan sino una vez en el día. Si usted lo pierde, complicado. Yo trabajé de noche en una fábrica, limpiando una oficina por allá en una isla, y el último bus pasaba a las 10:15. Y si no cogía ese bus de las 10:15, me tocaba amanecer en las oficinas. Y me tocó más de una vez amanecer en las oficinas, porque el bus me dejaba. No tenía la oportunidad de coger el metro y de coger otro bus. Tocaba amanecer ahí. Hermanos, a veces nos pasa eso con Dios. No nos damos cuenta que el Señor está ahí dándonos esas oportunidades, bendiciéndonos nuestras vidas, y dejamos pasar las oportunidades de bendición que nunca van a volver. Hay oportunidades que tienen una sola ventana, una sola oportunidad, y Bartimeo entendió que esa era su oportunidad. Segundo punto, ahora entramos en el tema de la capa. Segundo punto lo titulamos, o lo titulé, dejando la capa. Aquí llegamos al detalle central de la historia. Marcos dice, escucha lo que dice Marcos, arrojando su capa. ¿Sí? Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces el versículo 50 dice, arrojando ¿qué? Versículo 50, su capa se levantó y vino a Jesús. Marcos nos dice arrojando su capa. ¿Por qué es tan importante este detalle? ¿Por qué Marcos lo resalta? Ningún otro milagro que Marcos escribe resalta un detalle tan específico como esto. Ustedes no van diciendo, y cuando Lázaro salió de la tumba, se vistió. No, nada de eso. O cuando la mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, hizo tal y tal cosa. No, este detalle llama la atención. ¿Por qué es importante? Porque para un mendigo, como ya he dicho varias veces, la capa probablemente era su posesión más valiosa, era su abrigo de día y su abrigo de noche, era su cama también, era su protección, era donde recogía las monedas, donde ponía las monedas en el piso, en la capa en el piso para que le tiraran las moneditas. Era prácticamente su patrimonio más valioso, no tenía nada más sino las monedas y su capa. Porque si este hombre no tenía una casa para vivir, posiblemente pagaba con esas monedas una renta de una noche en un hostal o en un hospedaje, y al otro día salía con su capa a seguir pidiendo plata. Pero también es mucho más que eso. La capa recordaba quién era. La capa le recordaba a este hombre que por más que se la quitara de noche o la guardara de noche, seguía siendo un mendigo. Seguía dependiendo de esa capa. Seguía siendo un marginado, seguía siendo un ciego, porque su capa le protegía de muchas cosas. La capa no era simplemente un objeto, era una identidad visible del ciego. Era la evidencia pública de quien había llegado a ser Bartimeo, un mendigo dependiente de los demás.
dependía de otros, veía muchas limitaciones porque necesitaba su capa para muchas cosas. Por eso Marcos menciona la capa, porque la historia no trata solamente de un hombre que recupera la vista, trata de un hombre que está dejando atrás una identidad, un pasado, una historia, que está dejando su vida, que está dejando lo más valioso que tenía para correr a los brazos de Jesús, para escuchar y atender al llamado de Jesús. Porque si usted lo nota, el pasaje 49 dice, Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y los discípulos que llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. 3 palabras claves o 3 frases claves que dicen los discípulos. Ten confianza, levántate y te llama. Él no hubiera podido quedarse callado, hubiera podido decir, que venga y me sane aquí. Yo no puedo llegar a Jesús porque no tengo quien me guíe. Necesito mi lazarillo y mi lazarillo no está aquí hoy. Si me paro, pierdo el puesto porque me quitan el lugar donde cojo las monedas. ¿Sí? Pero el hombre decide levantarse, arrojar su capa y venir a Jesús. Ese verbo que está ahí de arrojar su capa también nos deja ver muchas cosas, porque ¿cómo arroja uno la capa? ¿Cómo arroja usted cosas al piso? ¿Cómo lo hace? Con violencia, ¿cierto? Con rechazo, ¿cierto? No es puso la capa a un lado y salió corriendo, es tiró la capa, la arrojó, se despojó de la capa y la tiró sin importar que su bien más preciado cayera en las manos de otro y salió corriendo detrás de Jesús. La capa representaba la realidad presente del ciego. Y aquí debemos de tener algo de cuidado. No necesariamente la capa representaba pecado. Recuerdan que lo dijimos la semana pasada con el hombre de la mano seca, porque muchas veces los fariseos decían que porque estaban enfermos era porque estaban en pecado, ¿sí? Pero encontramos una verdad central, que todos estos personajes, ciegos, mochos, mancos, con flujo de sangre, todos simplemente están ahí para que el nombre del Señor sea ¿qué? Glorificado, exaltado, alabado, todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en esta historia eso es muy profundo. Observe algo importante, porque la capa no representaba necesariamente ese pecado, como ya le dijo, representaba algo muy más difícil de abandonar. Hermanos, el Señor nos pide que nosotros dejemos el pecado a un lado, ¿cierto? Lo estamos dejando, ¿cierto? Hemos dejado el pecado a un lado. Pero también el Señor nos pide otras cosas que nos duelen. El Señor nos pide obedecer, ¿cierto? Eso es lo que más duele. Obedecer es lo que más duele. Obedecer su palabra es lo que más duele a nuestro corazón. Ahora póngase usted a pensar, si a usted y a mí nos cuesta obedecer, ¿qué capa nos está costando dejar y botar, arrojar a un lado? ¿Sí? Porque la capa nos puede ser útil y nos puede estar ayudando, pero no representa necesariamente que la necesitemos para tener una vida arraigada y centrada en el Señor. Muchas veces Dios nos pide abandonar ese tipo de cosas y nosotros nos hacemos los locos. ¿Cierto? No, eso no es para mí hoy. Dios no me está hablando a mí, le está hablando al hermano Apolinar. A mí no me está diciendo nada. Eso es el hermano Apolinar que necesita dejar la capa a un lado. No, que es la hermana Ángela que está en pecado. Ella sí tiene que dejar esa capa a un lado. Yo no, porque yo estoy bien. ¿Sí? Hemos tenido alguna vez ese pensamiento, no, eso no es para mí porque a mí no me toca, a mí como en las películas, no, me hago así, el tiro pasa, o la bala pasa, como el de la película esa de Matrix, que las esquiva todas, ¿no? Para mí no es ese mensaje de, oye, ese es para el hermano David Trejos, o la hermana Manuela que está ahí sentada, ella sí lo necesita. Cuando se construye un edificio se usan andamios, ¿cierto? Nosotros que somos constructores sabemos que es un andamio, ¿cierto? Los andamios son muy importantes en la construcción, porque sin los andamios no llegamos a los niveles de arriba, no podemos pintar, pañetar las paredes o poner las paredes. Son muy necesarios, sin ellos la construcción sería muy más difícil, porque imagínense estar piso por piso llevando cosas, piso por piso sería muy pesado. Pero nadie termina la obra y deja los andamios ahí. ¿Se han visto algún edificio que se haya quedado con los andamios alrededor? No, los andamios son ¿qué? Guardados para otra edificación. Lo que fue útil para construir no simplemente sirve para terminar habitándolo, para dejarlo para ahí, para toda la vida. Hay cosas que necesitamos obedecer de la palabra del Señor y dejarlas a un lado, porque no nos sirven ya.
Tenemos que obedecer lo que el Señor dice. La capa ayudó a Bartimeo a sobrevivir, pero ya no podía acompañarlo hacia la nueva vida en Cristo Jesús. Ya no lo podía, Bartimeo no podía cargar esa capa más. Tenía que abandonar la capa porque Cristo le estaba ofreciendo algo más importante. Por eso yo hubiera querido titular el mensaje un cheque en blanco, porque la respuesta de Jesús a Timeo es: ¿qué quieres que te haga? Y hubiera podido pedir lo que fuera. Que recobra la vista, que me haga más joven, que me regales dinero, que me des una posesión, que me des lo que quiero. Eso lo hubiera podido pedir Timeo. Y hermanos, no es así. Quizás algunos de nosotros necesitamos hacernos una pregunta: ¿qué capa estoy tratando de llevar a donde el Señor quiere que yo vaya? ¿Qué capa tengo todavía ahí que no quiero abandonar y que no quiero arrojar? ¿Qué identidad antigua del pasado estoy aferrado a ella y no quiero botarla? ¿O qué mecanismo de supervivencia que me ayudó ayer, que me sirvió ayer, yo no lo quiero abandonar porque quiero que siga conmigo el resto de mi vida? Hermanos, hay muchas cosas que nos pueden estorbar hoy y que el Señor quiere que nosotros arrojemos a un lado. Tercero, para ir acabando, el punto se llama, o lo titulé, creyendo antes de ver. Creyendo antes de ver. Este es bien interesante también. Aquí encontramos el corazón del texto. Bartimeo todavía no había recibido el milagro. Bartimeo todavía está ciego, todavía no ha recuperado la vista y sin embargo deja la capa. Eso es extraordinario, porque Bartimeo no fue sanado ahí sentado. Bartimeo tuvo que pararse, ¿sí? Animarse y dejar el miedo, abandonar la capa y venir. ¿Y qué tal que Jesús le hubiera fallado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué tal si verdaderamente, sin ofender el nombre santo del Señor, voy a especular, Jesús hubiera sido un charlatán de esos que los fariseos decían que era un charlatán? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque si los fariseos decían: este no es el Cristo, no lo sigan, no le crean porque no cumple, entonces posiblemente era un charlatán. Y Bartimeo dice: yo dejo lo que tengo asegurado y me arriesgo aquí, en esta eventualidad, a ver si de pronto. Eso es un acto de fe muy valiente de parte de Bartimeo, porque sin ser sanado, Bartimeo corre ¿a dónde? A los brazos del Salvador. Deja todo lo que tiene en un acto de fe, porque cree que ese que nunca ha visto, que nunca lo ha tenido al frente, realmente es lo que él está diciendo, es el hijo ¿de quién? De David. ¡Qué maravilloso acto de Bartimeo! Eso es fe. Creer que Dios puede hacer las cosas y va a hacer las cosas. Eso es fe. Es pues la fe que la certeza y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Observen el orden del texto. Primero viene el llamado, porque Jesús lo llama. Después viene la respuesta del ciego y luego viene el milagro. Hermanos, nosotros no venimos a Cristo para que nos haga milagros. Nunca vamos a encontrar en esta iglesia un mensaje que esté convocando a la gente: ven por tu milagro, que hoy es noche de milagros. Nunca lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ese no es el Dios que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un Dios de salvación. Predicamos un Cristo de gracia crucificado en la cruz de Calvario, que lo que primero tiene que hacer en nosotros es redimirnos de nuestro pecado, salvarnos de nuestro pecado. Y si Él quiere, entonces hace un milagro en nuestra vida. Si Él quiere, nos sana. Si Él quiere, nos da plata. Si Él quiere, nos bendice. Solo si Él quiere. Pero lo primero que el ser humano necesita cuando llega a Cristo es salvación y vida eterna, reconciliación con el Padre Celestial, perdón de pecados, regeneración, santificación. Y si Él quiere, hace un milagro en nuestras vidas. Es el orden que Timeo nos enseña. Primero vino a Cristo, ¿sí? Y luego el Señor lo sana, pero porque el Señor quiso glorificar su nombre. Pero si no lo hubiera sanado y lo hubiera salvado, igual hubiera sido un gran milagro para Timeo. Nosotros normalmente queremos invertir las cosas, queremos que Dios haga el milagro, que nos bendiga y luego queremos seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Yo conversaba con uno de ustedes, o fue con el pastor José, que me estaba contando que estaba un poco preocupado porque la iglesia sentía que estaba estancada, no avanzaba. Y yo le dije: pastor, lo que pasa es que usted y yo tenemos un gran problema. Nuestras iglesias no van a crecer fácilmente porque nosotros
humildemente predicamos lo que el Evangelio enseña. ¿Sí? Porque si predicáramos la falsedad de los demás, ya hubiéramos tumbado esto, hubiéramos construido un templo gigante. Nosotros nunca vamos a predicar falsas doctrinas, ni falsos evangelios. Vamos a predicar lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que Jesucristo es el Señor, y si Él quiere sana, y si no, no sana. Porque Él es soberano. Lo acabamos de cantar, ¿cierto? Nuestro Señor soberano es. Hermanos, pero muchas personas en la calle o en el cristianismo quieren cambiar el orden. Quieren primero el milagro, la bendición, la economía, y luego dicen, ay, ahora sí voy a obedecer al Señor. No, ¿qué es eso? ¿Cuándo se ha visto que el ser humano le dé órdenes al Señor y cambie las órdenes? No, la misma Biblia dice, ¿quién eres tú si eres el barro para pelear con quién? ¿Con el alfarero? No, hermanos. Nosotros estamos llamados primero a obedecer el llamado de salvación, y si Dios quiere, lo hace. Si no, seguimos siendo hijos de Dios. Queremos las respuestas primero. Pero Bartimeo nos enseña y entiende que la voz de Cristo es suficiente. Eso me encanta de él. Porque él simplemente dejó y arrojó todo. Y cuando escuchó la voz de ese Salvador, qué maravillosa voz pudo haber sido la voz de Jesús para este hombre. Nunca la había oído, ¿cierto que no? Pero como él tiene un don en su oído que oye mejor que los demás, entendió esa voz sutil, maravillosa y misericordiosa del Salvador para decirle, levántate y anda, o ven para acá, Timeo, te llaman. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Bartimeo no necesitó ver a Jesús para obedecerlo. Ay, hermano, eso todavía es lindo. Porque no necesitó saber quién era. No sabía quién era. ¿Recuerdan que el Señor Jesús hace otro milagro a un ciego que el Señor escupe en tierra, hace barrito, se lo pone en los ojos al ciego y dice, ven y lávate al estanque, ¿cierto? ¿Han oído ese pasaje? Y él viene luego, el ciego viene buscando, ¿quién me sanó? ¿Quién me sanó? ¿Quién me sanó? ¿Cierto? Y Jesús le dice, el que está enfrente, el que te habla, ¿cierto? Y dice, oh Señor, pero pasa lo mismo con Timeo. Él no sabe quién es Jesús. No le ha visto si tiene barba larga, si es mono, blanco, si es mexicano, colombiano, si está los ojos verdes, como lo pintan en las películas. No, él no sabe quién es Jesús. Pero su voz, cuando el Señor Jesús le habló, fue suficiente para Timeo obedecerlo y venir a los pies del Salvador. Hermanos, nosotros también necesitamos escuchar la voz de Dios, entender la voz del Señor, tener los oídos finos para cuando el Señor nos habla y nos dice las cosas que necesitamos oír. Cuando el Señor nos manda a obedecerlo. Cuando el Señor nos manda a amarlo y a servirlo. ¿Estamos oyendo la voz de Dios o nos estamos haciendo los locos? ¿Nos estamos tapando? No, no es conmigo, vuelvo y repito, es con el hermano Lindon. A mí no me llega. Bartimeo responde, y solamente después de que Bartimeo responde, es el Señor soberano quien hace un milagro con este hombre. Porque la fe de Bartimeo no descansa en resultados visibles, descansa en la confianza que él tuvo en Cristo Jesús como ese Rey Mesías que había sido prometido y que venía a liberarlo no solamente de su ceguera natural, sino de su ceguera espiritual. Todavía él es ciego y no tiene la evidencia tangible de que sería sanado. Sin embargo, actúa como alguien que cree que la invitación de Jesús es más segura que la capa que lo había sostenido toda la vida y de la cual dependía. Por eso cuando el Señor nos llama, nosotros estamos prácticamente obligados a dejar todo lo que tenemos para venir a sus pies amorosos y tiernos. Y no nos vamos a equivocar, porque el Señor nos responde con amor. Es como Pedro bajándose de la barca. ¿Recuerdan cuando Pedro se bajó de la barca? Él no veía dónde estaba el Señor Jesús. Estaba la tormenta y el mar arreciando. No tenía ninguna garantía humana Pedro de que iba a caminar sobre el agua. ¿Recuerdan eso? Tampoco tenía ninguna evidencia visible porque nunca un ser humano había caminado sobre el agua. Él solamente tenía la confianza y la orden de Jesús que le dijo, ven, ven. Y Pedro decide caminar e ir a los pies del Señor. Cuando Cristo habla, su palabra es más firme que cualquier seguridad terrenal, hermano. Si Cristo nos ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir. Si el Señor nos ha prometido esperanza en medio de la prueba, el Señor lo va a hacer.
Si el Señor nos ha prometido confianza en medio de las dificultades, el Señor lo va a hacer. Si el Señor ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, ¿qué va a pasar? Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bartimeo creyó la voz de Jesús y pensó y dijo: esto es más confiable que mi capa. Por eso soltó la capa. Y la verdadera fe no consiste en entenderlo todo. Consiste en considerar la voz de Cristo, que es suficiente para que nosotros demos el siguiente paso. Y muchas veces creemos que el milagro principal de este pasaje fue que él recuperó la vista, pero Marcos termina la historia de una manera totalmente interesante, hermanos. Es que este es uno de los pasajes que más me encanta a mí de la Escritura. ¿Ya usted en su mente se ha logrado imaginar cómo termina el pasaje? ¿Usted no ha logrado imaginar cómo termina el pasaje? ¿Tiene alguna idea de cómo termina este pasaje? Dice al final del texto: ¿y seguía a quién? ¿En dónde? Wow. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza Timeo sentado? No. Lean los detalles. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego y Timeo estaba ¿dónde? Lean bien los detalles. Estaba sentado ¿dónde? Junto al camino. Junto al camino, que es diferente. Pero al final dice que ¿qué? Y seguía a Jesús ¿dónde? ¡Wow! ¿Ven los detalles? Una cosa es usted estar sentado aquí y el camino acá. Imagínenselo. Aquí está sentado él y por aquí pasa todo el mundo pidiendo plata, ¿no? Toda la multitud. Aquí va Jesús, aquí va Jesús. Pero al final dice que él termina ¿en dónde? ¿Haciendo qué? ¿Ven la diferencia? ¿Cómo empieza la historia y cómo termina? Lindo, ¿no? Hermoso. Cuando comienza la historia, él está junto al camino. Pero cuando termina la historia, está en el camino. Y esto cambia toda la perspectiva del pasaje. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente un hombre que ve. Ahora es un hombre que sigue a Jesús. ¿Ven qué lindo eso? Ya no es un hombre simplemente que ha sido sanado. Él se hubiera podido quedar ahí pidiendo plata. Se hace el loco, ¿no? Se tapa los ojos. Y sigue pidiendo plata. ¿Quién dice que no? Nadie. Pero él toma una decisión, ¿y es cuál? Que ya no es simplemente un hombre que ha sido sanado. Ahora es un hombre que va detrás de ¿quién? De su Salvador. Ya no está al margen, ahora participa en el camino. Ya no es un hombre que observa o que oye, ahora es un hombre que forma parte de el camino, que forma parte de los seguidores de Jesús, que es un discípulo de Jesús. Ya no vive definido por su necesidad y por la capa, ahora vive definido por la dirección que Cristo le da. Es diferente, hermano. Totalmente diferente. Eso es lo que usted y yo somos. Usted y yo ya no estamos definidos por lo que éramos en el pasado. Ahora estamos definidos por la forma en que vemos a Cristo y que seguimos a Cristo. Cómo nos identificamos con nuestro Salvador. En la forma que seguimos a nuestro Salvador. Jesús no solamente le devolvió los ojos, le da una nueva dirección, le da un cambio de vida total a este ciego. Él por la mañana se sentó a mendigar, pero por la noche ya estaba detrás de Jesús como un discípulo. Un cambio de vida así. Porque cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Jesús, nuestra vida cambia de esto, pasa a ser esto. Eso es lo que se llama en griego metanoia, arrepentimiento, que nosotros escuchamos esa palabra. Cuando usted ve a Cristo y se encuentra cara a cara con Cristo, usted viene por este camino, pero entiende que esa no es la realidad suya, entiende que esta es la realidad suya en Cristo Jesús. Ahora pertenece a Jesús, que es diferente. El Señor le da un nuevo propósito. Ahora el Señor le da un nuevo futuro, ya no necesita seguir mendigando. De hecho, esta es una de las expresiones favoritas de Marcos para describir el discipulado. Porque este hombre se convirtió en discípulo de Jesús así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cierto? Eso sí le sale literalmente. Se hizo discípulo de Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Porque pasó de mendigo a discípulo. Eso éramos nosotros en el pasado, mendigos. Ahora somos discípulos de Jesús. Qué lindo, hermanos. En el pasado mendigábamos. Ahora pertenecemos a Cristo. En el pasado no teníamos esperanza. Ahora somos discípulos del Señor. Qué lindo, ¿no?
Es hermoso eso. Jesús estaba enseñando a sus discípulos mientras iban en el camino a Jerusalén. Eso es la historia y el contexto del pasaje. Y ahora Bartimeo aparece siguiendo a Jesús en este mismo camino. El camino era la forma en que ellos se identificaban como discípulos del Señor. El hombre que comenzó el relato sentado junto al margen o al margen del camino termina caminando detrás de Cristo. Ya no es un espectador, ya no es un observador, ahora es un discípulo. Tal vez el milagro más grande de la historia no fue que él recuperara los ojos o la vista. El milagro fue salvación, vida eterna y un llamado al discipulado en Cristo Jesús. El milagro posiblemente más grande de esta historia es que Bartimeo cambia de centro. Es uno más de los que cambian de centro. Es uno más de los que el Señor transforma su corazón para que lo sigan a Él. Porque Jesús no solamente cambia circunstancias, Él transforma nuestra vida. ¿Es usted testigo de la transformación que Cristo ha hecho en su vida? ¿Es usted testigo de lo que era antes y ahora usted donde está sentado glorificando al Señor y siguiendo al Señor? La historia de Bartimeo no termina cuando recupera la vista. Al contrario, hermanos, la historia de Bartimeo empieza cuando recupera la vista. ¿Por qué empieza ahí? Porque ahora él es un discípulo de Jesús y cuando se encuentra con Cristo, no simplemente cambia sus circunstancias, sino que comienza una nueva manera de vivir. Ya no mendiga, hermanos. Ahora recoge la ofrenda en la iglesia. Ya no mendiga, hermanos. Ahora canta en la iglesia. Ahora arregla las sillas. Ahora aporta para las hamburguesas, ahora aporta para el ministerio, lo que usted quiera poner. Y es precisamente aquí donde el relato de Bartimeo nos prepara, hermanos, para escuchar las palabras de Pablo en Romanos 13. Porque necesitamos entrar a Romanos 13. Pero hay una parte de Romanos 13 que me gustaría que leyéramos rápidamente. Romanos 13, los versos 11 al 14. Yo lo voy a leer a favor de ustedes y dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, escuche esto, las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El lenguaje que Pablo utiliza es un lenguaje muy similar al que Marcos utiliza, porque Pablo describe algo muy parecido y es un lenguaje de vestimenta, de dejar, de abandonar, como lo hizo Marcos con Timeo. Las circunstancias de Pablo, de Bartimeo, ilustran lo que Pablo describe. Él reconoció el momento. Timeo reconoció el momento, respondió al llamado, dejó atrás lo que pertenecía a la vieja temporada de su vida como mendigo y limosnero y comenzó a caminar en una nueva dirección como discípulo de Cristo. Ahora Pablo toma ese mismo principio y lo aplica a todos los creyentes, porque dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Timoteo, ¿qué hizo? Entendió el tiempo de Jesús y se levantó y siguió o llamó a Jesús. Romanos 13 nos recuerda que la vida cristiana no siempre implica cosas o movimientos, de dejar algo atrás y vestirnos de algo nuevo. Bartimeo arrojó la capa para acercarse a Cristo. Pablo nos llama a desechar las obras de las tinieblas y a vestirnos ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿Notan el mismo lenguaje? De dejar, de abandonar. Bartimeo desecha la capa, pero Pablo nos pide que dejemos las obras de las tinieblas. Pero no solamente eso, sino que nos vistamos del Señor. Porque cuando amanece, dice, nadie sigue viviendo como si todavía fuera de noche. La gracia de Dios no solamente nos despierta, también transforma la manera en que caminamos y transforma nuestro corazón y pensamiento, que es lo que hemos venido aprendiendo de Romanos, en todos Romanos. Y esto nos lleva a la exhortación, a las palabras de Pablo en Romanos 13, en la manera en que Pablo pareciera que hubiera copiado de Marcos, de Timeo, un lenguaje para decirnos a nosotros que debemos de vestirnos del Señor. Eso fue lo que Timeo hizo. Dejó de vestirse con su capa y ahora se viste del Señor.
Timeo dejó de proveer para los deseos de la carne y Pablo nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. No sigáis siendo ¿qué? Mendigos. Lo que Pablo nos dice. Concluyamos, hermanos, para irnos a la casa. Quizás la pregunta en esta mañana no es ¿cuál es mi pecado? Porque todos sabemos que tenemos debilidades y que pecamos. Quizás la pregunta es ¿cuál es mi capa? ¿Cuál es mi capa? Que sigo cargando porque me resulta familiar, me resulta práctico, me gusta cargarlo, lo quiero cargar. ¿Qué identidad antigua sigo protegiendo o quiero seguir teniendo? Otra, ¿qué mecanismo de supervivencia me ayudó ayer, pero que me estorba para seguir a Jesús hoy y para entrar al camino y ser un discípulo verdadero de Cristo? Tal vez algunos cargan una capa de temor, tal vez algunos cargamos una capa de resentimiento, de odio, de amargura, de tristeza. Tal vez podamos cargar una capa de autosuficiencia o de fracaso o de una capacidad que creo que yo todo lo puedo. Otros podemos cargar una capa de comodidad espiritual y queremos estar cómodos con nuestra rutina espiritual permanente y quietos ahí en nuestra rutina. Hermanos, Bartimeo entendió algo importante. Jesús estaba pasando y ese momento exigía una respuesta. Por eso soltó la capa, porque comprendió que la capa servía para mendigar, pero no para seguir a Jesús. Qué lindo eso, hermanos. Bartimeo entendió algo importante, lo repito. Jesús estaba pasando y ese momento exigía una respuesta. Por eso soltó la capa, porque entendió que la capa servía para mendigar, pero no para seguir a Jesús. ¿Qué capa tenemos que dejar hoy? Cada uno puede examinar su corazón y decir, Señor, esta capa no la quiero más porque soy un mendigo. La voy a arrojar y quiero seguirte en el camino. La historia de Bartimeo empieza triste, pero termina llena de gozo, de esperanza y de alegría, porque es un hombre que pasa de ser ciego a ser discípulo. Otro título podríamos ponerle, de ciego a discípulo, ¿cierto? Pasa de ser un ciego a ser discípulo. Es lo más lindo que ha pasado, que le puede pasar a una persona. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos al Señor. Y si tenemos que dejar capas, pues hay que decirle al Señor, adiós con esta capa. Pero quiero dejar de ser un mendigo junto al camino a pasar a ser un discípulo tuyo en el camino.